Fósiles mitológicos. Siempre me ha costado racionalizar completamente lo que descubrimos en aquellas montañas. Por momentos, la magnitud del hallazgo resulta casi inverosímil. Sin embargo, no ha sido el único evento desconcertante que he presenciado a lo largo del planeta. La realidad es que, pese a todos nuestros avances tecnológicos, la única manera de conocer con absoluta certeza cómo eran las formas de vida que habitaron la Tierra hace millones de años sería mediante una máquina del tiempo. Solo así podríamos observar directamente la aparición de los primeros organismos, el aspecto real de los paisajes prehistóricos y los comportamientos etológicos de plantas y animales extintos. La paleontología, por más rigurosa que sea, sigue siendo una ciencia interpretativa sustentada en fragmentos. Me encontraba en una excavación paleontológica en el Rincón de Colorado, dentro del estado de Coahuila. En dicho emplazamiento habíamos recuperado varios ejemplares de ceratópsidos, identificados como Coahuilosaurus mancuerna, junto a otros hadrosaurios como el Sabinosaurio y el Belaforms coahuilensis. La mayoría de los esqueletos se hallaban parcial o moderadamente completos, lo que sugería un evento de muerte natural seguido de las condiciones óptimas para la fosilización. Junto a mi colega Paco, documentamos los fósiles con extremo cuidado, recolectando datos estratigráficos y sedimentológicos, y posteriormente publicamos parte del material fotográfico en su blog profesional. Fue entonces cuando fuimos contactados por un colega en común, un reconocido paleontólogo argentino, quien nos informó acerca de un hallazgo sumamente atípico. Durante una videollamada preliminar nos mencionó el descubrimiento de un posible reptil volador, presumiblemente un pterosaurio, que según análisis de radiocarbono databa del Pleistoceno. Aquello no tenía sentido. No estábamos hablando del Cretácico tardío, ni del Jurásico, y ni mucho menos del Triásico. Hablábamos de un espécimen que, si su datación era correcta, habría coexistido en un periodo más reciente, cercano al surgimiento de la humanidad moderna. La anomalía era evidente y requería verificación inmediata. No dudamos en aceptar la invitación de nuestro colega y emprendimos el viaje hacia los Andes argentinos, hacia el lugar donde se había producido este hallazgo que potencialmente podría reescribir aspectos fundamentales de la historia evolutiva de la Tierra. Nuestro colega, el Dr. Santiago Bonaparte, nos recogió personalmente en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires y nos condujo hacia el oeste en dirección a la cordillera de los Andes, donde se había reportado el hallazgo del espécimen en cuestión. Tanto Paco como yo éramos paleontólogos con una trayectoria reconocida en el ámbito iberoamericano. Habíamos estudiado juntos en España y tras años de trabajo conjunto nos habíamos trasladado a mi país natal, México, para explorar nuevos yacimientos en el estado de Coahuila, una región que en las últimas décadas había demostrado ser un verdadero tesoro paleontológico del Cretácico superior. A pesar de nuestra experiencia internacional, era la primera vez que trabajábamos en territorio argentino. Conocíamos por la literatura y las conferencias la riqueza paleontológica de la Patagonia y de las zonas andinas, pero nunca habíamos pisado sus suelos con fines científicos. Íbamos en camino a un área montañosa remota con el objetivo claro de verificar un hallazgo que podría alterar significativamente lo que sabemos sobre la distribución temporal de los reptiles voladores. Mi primera hipótesis, aún sin ver el fósil, era que podía tratarse de una especie descendiente de los pterosaurios, quizás una línea evolutiva remanente que sobrevivió de manera aislada más tiempo del que la evidencia fósil convencional había permitido establecer. O quizás se trataba de un caso de convergencia evolutiva en algún tipo de reptil volador posterior. No obstante, en el fondo albergaba un sano escepticismo. Cabía la posibilidad de un error en datación por radiocarbono, ya que este método tiene limitaciones claras, especialmente en fósiles de más de 50.000 años, o si el material orgánico había sido contaminado. Cuando finalmente llegamos al emplazamiento, el viento gélido del invierno austral nos recibió con fuerza inesperada. El paisaje, aunque montañoso y agreste, no difería demasiado en composición geológica de algunos entornos donde habíamos trabajado en el norte de México, salvo por el clima radicalmente opuesto al calor extremo que enfrentábamos en regiones como Coahuila o Jalisco. Santiago nos condujo por el campamento base donde se llevaban a cabo varias excavaciones en paralelo. En una de ellas observamos los restos de un estegomastoidón,
un género de Proboscideo del Pleistoceno que pertenece a la familia Gomptotheridae. Se trataba de un animal de gran tamaño con morfología similar al elefante actual, pero con diferencias notables en su cráneo y dentición. Los restos en cuestión probablemente correspondían a un individuo adulto, posiblemente del género Nothiomastodon, que habitó gran parte de Sudamérica durante el Pleistoceno, y cuya clasificación aún generaba debate debido a su proximidad filogenética con otros gonfotherios. Paco y yo habíamos visto restos fragmentarios de Stegomastodon en Jalisco, en excavaciones del Cuaternario mexicano. Se presume que este género fue progresivamente desplazado por otros proboscideos como el mamut americano, aunque las evidencias indican una coexistencia parcial durante el Irvingtoniano, una subdivisión del Pleistoceno inferior al medio. Aún así, no estábamos aquí por esa razón. Vinimos a ver el reptil, ese del que Santiago nos había hablado con un entusiasmo poco habitual para su carácter normalmente reservado. Nos dirigimos a una de las carpas principales situada a 30 kilómetros dentro del sector andino donde se reportó el hallazgo. Mientras nos aproximábamos, no podía evitar pensar en lo profundamente transformado que estaba este paisaje. Hace millones de años, estas tierras que hoy forman parte de la cordillera de los Andes estuvieron completamente sumergidas bajo los antiguos mares del Mesozoico, un pasado geológico que había dejado abundantes huellas fósiles, aunque ninguna como la que estábamos a punto de presenciar. Al llegar a la carpa enclavada entre las formaciones rocosas, aún conservaba cierto grado de escepticismo. Sin embargo, bastó un vistazo al interior para que esa reserva se disolviera casi por completo. Ahí, sobre una plataforma de roca cuidadosamente despejada, yacía un esqueleto fosilizado casi completo. No se trataba de un pterosaurio convencional como el Pteranodon o el Quetzalcoatlus. Lo que teníamos frente a nosotros era un espécimen único, sin precedentes en el registro fósil moderno. Si alguna vez existió un registro fósil similar, probablemente se perdió, como muchos otros, durante la llamada Guerra de los Fósiles del siglo XIX en los Estados Unidos. El esqueleto medía aproximadamente 2,30 metros de longitud, desde el extremo caudal hasta la cabeza, con una envergadura alar estimada en 5 metros. Sin embargo, la morfología de las alas no se asemejaba a la clásica estructura ósea de los pterosaurios. En lugar de una prolongación del cuarto dedo y una membrana tensa, como es característico de los reptiles voladores del Mesozoico, estas alas presentaban una conformación más parecida a la de los quirópteros modernos, murciélagos, con múltiples falanges extendidas que sostenían la membrana. La cabeza del animal era particularmente llamativa. Su cráneo tenía una forma alargada, similar a la de los caimanes enanos del género Paleosuchus, pero presentaba una dentición inesperada, colmillos cónicos, incisivos marcados e incluso molares, lo cual es altamente inusual para un reptil volador. Es una combinación que sugiere una alimentación posiblemente omnívora, o al menos una dieta que incluía presas de caparazón duro, frutas o carroña. Dos protuberancias óseas que se proyectan desde la parte posterior del cráneo en dirección hacia atrás. Estas protuberancias cefálicas no parecían tener una función defensiva ni aerodinámica. Por su forma y ubicación podrían estar asociadas a caracteres sexuales secundarios. Quizás una parte de un dimorfismo sexual destinado a la exhibición intraespecífica, como ocurre en varias especies modernas de aves y reptiles. Las extremidades posteriores eran también anatómicamente singulares. Las patas posteriores terminaban en pies aviformes, con 3 dedos principales y garras curvas de aproximadamente 20 centímetros. Una adaptación que podría haber facilitado el agarre en superficies rocosas o incluso el desplazamiento arbóreo o en acantilados. En conjunto, el espécimen desafiaba nuestras concepciones evolutivas conocidas. Su mezcla de características aviares, mamilianas y reptilianas apuntaba a un linaje divergente, aislado, quizás una forma recicla que sobrevivió más allá del Mesozoico, o incluso un caso de convergencia evolutiva excepcional. Santiago permanecía en silencio observando nuestras reacciones. Sabía que aquello era extraordinario. Nos enfrentábamos a una criatura que no solamente desafiaba el tiempo, sino también los límites de nuestra comprensión científica. Paco murmuró una palabra que en un principio me pareció fuera de lugar e incluso ingenua. «Dragón», dijo en voz baja, casi como si temiera que el eco de la palabra perturbara la quietud del lugar. Nunca me había interesado particularmente la mitología. Siempre había preferido los datos verificables, los análisis filogenéticos y la evidencia empírica. Sin embargo, ambos recordamos de inmediato a un profesor de nuestros años universitarios en España, el doctor Mauricio Fernández, un académico algo excéntrico pero brillante,
que solía introducir ideas poco convencionales en sus clases de laboratorio de paleoherpetología. El profesor Fernández sostenía una teoría intrigante. Muchas criaturas mitológicas descritas en folclores europeos y americanos podrían tener su origen en el descubrimiento erróneo o malinterpretación de restos fósiles de especies prehistóricas. Por ejemplo, argumentaba que los dragones de las leyendas medievales podrían ser descripciones deformadas o exageradas de pterosaurios, cuyos restos, sin el conocimiento anatómico adecuado, habrían sido interpretados como criaturas aladas y reptilianas de gran tamaño. Asimismo, señalaba que el cíclope griego podría haberse inspirado en cráneos de mamuts lanudos, cuya gran cavidad nasal central, en ausencia del contexto anatómico, se asemejaría a una cuenca ocular única para los antiguos observadores del Mediterráneo. A pesar de lo sugerente de sus ideas, nunca le dimos mucho crédito a ese tipo de conjeturas. Para nosotros, las criaturas mitológicas eran solo eso, mitos. Sin embargo, al mirar detenidamente el esqueleto frente a nosotros, comprendí que esto no era un montaje, ni una exageración, ni un caso de percepción errónea. Era una estructura biológica auténtica, fosilizada en roca de extractos correspondientes al Pleistoceno temprano, y con características anatómicas imposibles de ubicar en algún grupo previamente descrito. Analizando más de cerca la microestructura ósea, visible en una fractura expuesta del húmero, notamos un patrón laminar que indica un hueso neumatizado, algo característico de especies voladoras avanzadas. No obstante, esta característica coexistía con otras estructuras que evocaban tanto a reptiles como a mamíferos. El esqueleto, por su conformación, no era producto de una fusión de restos fósiles de diferentes especies, lo que descartaba un caso de quimera fósil como ciertas controversias paleontológicas del pasado. Todo indicaba que se trataba de un solo individuo, perteneciente a una línea evolutiva desconocida. En ese momento comprendimos que no estábamos ante una simple rareza anatómica, sino ante una anomalía evolutiva que, de ser confirmada mediante estudios filogenéticos y datación precisa, tendría implicaciones revolucionarias para la teoría de la evolución y para la comprensión del registro fósil del Cenozoico. Si esta criatura realmente existió en el Pleistoceno, entonces la narrativa actual de la extinción de los reptiles voladores al final del Cretácico debía ser matizada. Tal vez, como ocurre en algunas zonas con especies recitlas, un linaje desconocido de reptiles alados logró sobrevivir en condiciones extremadamente aisladas o especializadas. Paco y yo nos miramos, sabiendo que a partir de este momento, la historia evolutiva de la vida en la Tierra podría cambiar drásticamente. Luego de que Santiago nos mostrara los resultados de la datación por radiocarbono 14, las dudas iniciales se disiparon. El espécimen en cuestión fue fechado en el Pleistoceno tardío, concretamente en un rango que oscila los 28.000 y 32.000 años antes del presente, un periodo en el que los glaciares comenzaban su lento proceso de retroceso al finalizar la última glaciación. Con esta información confirmada, comenzamos a elaborar hipótesis preliminares sobre la biología funcional y la ecología del animal. Las proporciones del esqueleto, en especial la longitud de las extremidades posteriores y la formología de la pelvis, sugería que este organismo se desplazaba de manera bípeda cuando estaba en tierra firme, similar al comportamiento observado en ciertas aves corredoras actuales y en reptiles modernos como el basilisco. La longitud y la rigidez de la cola, acompañada de las inserciones musculares bien definidas, probablemente le confería equilibrio durante la carrera. En cuanto al vuelo, la envergadura de aproximadamente 5 metros y la estructura membranosa de las alas, más parecida a la de los quirópteros, los murciélagos, que a la de los pterosaurios clásicos del Mesozoico, sugiere que era capaz de vuelos sostenidos a grandes alturas. Su patrón de vuelo debió haber sido similar al de grandes aves planeadoras como el cóndor andino, utilizando las corrientes térmicas ascendentes en zonas montañosas para desplazarse con eficacia energética. Basándonos en la formología craneal, especialmente en el diseño dental heterodonto con presencia de incisivos caninos y molares, es posible que el animal fuese un depredador oportunista o incluso un omnívoro especializado. Las presas potenciales durante este período geológico en Sudamérica incluían una variedad de húngaros prehistóricos como los giptodontes, caballos autóctonos del Pleistoceno, camélidos sudamericanos ancestrales, antecesores de las actuales llamas y guanacos, incluso competencia directa con otros superdepredadores como el Smilodon populatum. No descartamos la posibilidad de una interacción ecológica conflictiva con otras especies carnívoras de gran tamaño como los forráceos, las llamadas aves del terror, aunque estos parecen haber disminuido en número hacia finales del Pleistoceno. Sin embargo, dadas las similitudes entre región andina y otros biomas montañosos donde evolucionaron grandes planeadores, es razonable inferir que el hábitat principal de este organismo
eran las altas cordilleras de los Andes, desde donde emprendían vuelos de largo alcance para cazar o alimentarse. No obstante, hasta no contar con más evidencia como análisis isotópicos, estudios de microdesgaste dental o contenido estomacal fosilizado, estas teorías deben ser consideradas como hipótesis especulativas, aunque fundamentadas. El nombre de la criatura fue propuesto por mi colega, Paco, quien sugirió denominarla como Wyvern andinium, en referencia a las leyendas europeas sobre los wyvern, dada la notable similitud morfológica entre este espécimen y las descripciones tradicionales de dichos seres, particularmente las de origen hispano. No obstante, la posibilidad de que estas criaturas correspondan efectivamente a una especie hasta ahora desconocida de reptiles voladores con rasgos mitológicos no ha dejado de inquietarme. Considero plausible que otras formas de vida que inspiraron relatos folclóricos hayan existido y que, al igual que el Wyvern andinium, hayan quedado fosilizadas en condiciones similares. Es razonable suponer que tales depredadores pudieron haber desaparecido con la consecuencia de la extinción de la megafauna del Pleistoceno, la cual habría constituido su principal fuente de alimento. La primera presentación oficial de nuestros hallazgos tuvo lugar en una conferencia de prensa organizada en la Universidad Autónoma de México. Fue en ese evento donde decidí por primera vez hacer público el descubrimiento del espécimen, al que denominamos como Wyvern andinium. El esqueleto completo fue trasladado temporalmente para su exhibición, acompañado por 7 bocetos técnicos procesados digitalmente y convertidos en modelos tridimensionales para una mejor interpretación morfológica. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de dificultades. La presión mediática fue considerable y mis colegas, incluidos Paco y Santiago, se vieron visiblemente sobrepasados por la avalancha de preguntas provenientes del público y la comunidad académica. El momento culminante llegó cuando finalmente se procedió a la revelación del esqueleto, la cual provocó una reacción inmediata y generalizada entre los asistentes. Finalmente, tanto la comunidad académica como el público en general comprendieron que nuestros hallazgos no eran producto de la ficción y del sensacionalismo. Lo que habíamos descubierto, clasificado y investigado poseía fundamentos empíricos verificables. Fue a partir de aquella rueda de prensa, convocada con la intención de transparentar nuestros métodos y evidencias, que introduje por primera vez el término taxonómico, fósiles mitológicos. Una propuesta destinada a redefinir los límites entre la paleontología, mitología y la historia evolutiva de la vida en la Tierra. En los últimos años me he preguntado cómo fue posible que una civilización, como nosotros, haya ignorado tantas advertencias mitológicas dejadas por nuestros ancestros. Estas criaturas, ahora consideradas fósiles, aparecen recurrentemente en narrativas antiguas, desde los mitos escandinavos hasta las leyendas mesoamericanas. Si consideramos seriamente que existieron, su presencia formaría parte de nuestro legado evolutivo y cultural. Sin embargo, la academia ha tendido a desmeritar estas formas de conocimiento ancestral como meras fantasías folclóricas. Con las evidencias que hemos documentado, la pregunta clave ya no es si existieron, sino si aún existen, y en caso de que se hayan extinguido, ¿qué factores provocaron su desaparición? Mi hipótesis más sólida sugiere que la extinción de la megafauna tras el Pleistoceno representó un colapso ecológico que afectó directamente a estos animales. La disminución del tamaño y la velocidad de los mamíferos sobrevivientes probablemente les obligó a modificar sus estrategias evolutivas. Es posible que algunas hayan persistido en nichos ecológicos aislados hasta tiempos relativamente recientes, quizás incluso hasta el medievo europeo. Otra línea de pensamiento que exploro, aunque aún especulativa, es la existencia de una memoria genética ancestral, lo que algunos teóricos denominan ADN memorial. Esta hipótesis sugiere que ciertas experiencias traumáticas o recurrentes de los primeros homínidos quedaron grabadas epigenéticamente en nuestro genoma, condicionando respuestas instintivas y patrones de comportamiento. En este contexto, las leyendas sobre seres monstruosos podrían ser ecos bioculturales de encuentros reales con especies hoy extintas, tal vez no meras invenciones, sino recuerdos codificados de una coexistencia real entre el ser humano primitivo y organismos hoy desconocidos para la ciencia moderna. Este tipo de descubrimientos nos confronta con la inquietante realidad de cuánto conocemos acerca del comportamiento y la ecología de estos llamados fósiles mitológicos. ¿Qué tipos de terrores y desafíos enfrentaron realmente nuestros ancestros en aquellos remotos periodos? La línea entre el mito y la realidad se vuelve cada vez más difusa, y surge la inquietante posibilidad de que los relatos mitológicos sobre dioses y criaturas sobrenaturales tengan una base tangible en formas de vida reales que alguna vez habitaron nuestro planeta.
Si estos mitos fueron una interpretación o recuerdo lejano de especies ya extintas, quizás los conceptos mismos de la divinidad y lo sagrado tengan un origen mucho más profundo y real de lo que la ciencia convencional ha contemplado. Sin embargo, debo de admitir que la búsqueda de respuestas se vuelve un camino peligroso. Solo espero no alcanzar un conocimiento tan perturbador que me lleve al abismo de la locura.